Venimos disertando desde ayer acerca de la contención posortodóntica. Decíamos en días pasados que este año, en la reunión de la Asociación Americana de Ortodoncia, se habló de la placa de Holley como ese elemento indestronable aún en la contención posortodóntica. Y vamos entonces esta semana a hablar del top 10 de la contención posortodóntica y vamos a comenzar hoy una reunión, una disertación acerca de la contención, que la vamos a centrar en el término Holley, sin que los mejores retenedores de hoy sean exactamente Holley, pero aclarando obviamente que decía la reunión de la asociación este año en los Estados Unidos, la Asociación Americana de Ortodoncia en los Estados Unidos, hacía un énfasis sobre el arco Holley como tal vez indestronable aún en la contención posortodóntica. Esto es una placa de Holley que hablamos ayer de ella, que se usa como contenedor posortodóntico, sin ser el mejor. De hecho, este paso por distal de los caninos es tal vez lo más perverso que le puede ocurrir, porque finalmente así no entre el canino inferior a golpear esa oclusión, de tanto poner y quitar este aparato, terminará rotando los caninos, terminará rotando la esquina distal de los caninos hacia vestibular, porque finalmente el canino está desguarnecido en este sector. Entonces, de tanto entrar y salir este alambre, este canino terminará con su esquina distal hacia vestibular y terminará haciendo un empaquetamiento de comida que lo pueden narrar muchos de los pacientes que usan el Holley como contenedor. Entonces, a pesar de que no tenga un contacto con el antagonista, que generalmente lo tiene, con el canino antagonista, a pesar de que no exista ese contacto, de tanto entrar y salir, termina viendo el diastema. Entonces no es la placa de Holley el mejor contenedor, a pesar de que tiene un concepto interesante que también es de un inglés. Decíamos ayer que esto lo desarrolló este arco vestibular de Holley, lo desarrolló un autor en Inglaterra llamado C.A. Holley, que desarrolla este arco en 1919, que se hace generalmente en calibre 28, para lo que lo desarrolló Holley, pero hoy estamos hablando de él no como el desarrollo de Holley para traccionar o lingualizar dientes anteriores, sino como el desarrollo de Holley que después ha tomado la ortodoncia para hacer contención posortodóntica, no siendo este el objetivo del arco que desarrolla Holley. Entonces debemos de tener muy presente esto. Entonces este arco, que se usaba en el calibre 28, que hoy se usa en calibre 30 o 32, ya estamos hablando de él como contención. Luego, en la misma Inglaterra, en Liverpool más exactamente, hay un hombre, Phillips Adams, que desarrolla este gancho, que se llama el gancho universal inicialmente, desarrollado en 1949, este es de 1919, este es desarrollado en el 49 por otro inglés en Liverpool, y muestra cómo este gancho, entonces a esta placa se le podría dar la favorabilidad de que tiene un gancho de amarre interesante, un gancho que si lo aprendemos a construir, pues tendremos unos ganchos importantes de amarre, no con una soltura como tienen muchos ganchos que todavía no tienen estas virtudes de convergencia, de dosamiento, en fin, las virtudes del gancho de amarre como tal. Entonces este arco, esto es un retenedor, esta es una placa de Holley no desarrollada para ser retenedor, pero que se usa como retenedor y que vamos a hablar de ella y vamos a decir que termina rotando básicamente los caninos, que tiene ese pecado, que termina haciendo espacios empaquetadores en distal de los caninos. Y vamos a mostrar en esencia qué evolución van teniendo los retenedores desde el comienzo de la ortodoncia como tal. Este arco, que muchos llamamos arco de Holley, realmente ya es una modificación de un hombre que llega a Pasadena, en California, en los Estados Unidos, un australiano que llega a Pasadena y que llega a ayudar en el equipo de Angle del desarrollo de la ortodoncia. Este arco, a mi modo de ver, siempre lo he llamado Holley, pero finalmente es un arco desarrollado en 1924 por Paul Raymond Beck,
Paul Raymond Beck desarrolla este mismo arco de Holley, pero ya no entra por distal de los caninos, como estábamos hablando hace un rato, sino que se viene y lleva el arco vestibular hasta distal del último molar, da la vuelta y entra a palatino, buscando evitar ese problema, evitar el problema de la rotación de los caninos que hacía que sigue haciendo este arco, porque este aparato se sigue usando como retenedor. Entonces viene este aparato, el arco de Beck, y hace una placa que tiene dos pecados. El primero de ellos es que no tiene la más mínima retención, no tiene el más mínimo amarre. No hablemos de retención, que la retención o contención posortodóncica en este momento la tenemos ocupado, tenemos el vocablo retención ocupado. Entonces no hablemos de retención, sino de amarre. El primer pecado que tiene el arco de Beck es que no tiene amarre. Sin embargo, se sigue usando en muchas culturas, muchos países en Latinoamérica usan esto como un retenedor. Y tiene otro pecado dramático también, que es que el arco vestibular se mueve demasiado. Para lo que el ortodoncista debería tomar una pinza 3 picos y meter uno de los picos en este punto, y dejar los otros 2 por fuera y cerrar esta asa. Si cerrara esta asa, la contorneara más, pues le iría mejor, pero no, generalmente cogemos una pinza 3 picos, una pinza 139 y cerramos esto, y entonces generalmente cede en un punto, por donde terminará reventándose. Entonces, este arco que tiene este pecado, este gran movimiento, lo cerramos para darle la retención, para eliminar este problema. Este arco se usa básicamente o por desconocimiento o por barato, porque finalmente es una placa muy fácil de construir con un solo alambre y una porción acrílica conseguimos esto. ¿Cierto? Pero no es un buen retenedor. De hecho, podría llamarse el retenedor de Beck. Todos creemos que es el arco continuo de Holley, al que después hay que venir a corregirle los problemas que tiene. Pero terminemos de decir que el arco de Beck tiene un movimiento enorme que corrige el ortodoncista cerrando sus asas, ya sea cerrándolas bien o simplemente ajustándolas, y eso hace una presión en estos dientes, y al no haber un recorte de acrílico acá, que tampoco serviría de mayor cosa, al no haber un recorte de acrílico acá, aquí hay un vector de fuerza, un estímulo. Hay un estímulo cuando cerramos este arco vestibular de los asas, hay un estímulo aquí, que termina creando un fulcro a través de este tope de acrílico, que está aquí en la cara palatina a nivel del cingulum. Entonces esto hace un tope de tal manera que se convierte en fulcrum, y las raíces seguramente, la raíz del diente terminará haciendo esto, terminará viniéndose hacia adelante. Entonces empieza el paciente en un tejemaneje de que va donde el ortodoncista le cierra las asas, las ajusta para que se le retenga un poquito, pero terminamos en que en última instancia lo que está haciendo es un tratamiento ortodóncico. Ahora recordemos que la contención posortodóncica también se realiza a base de estímulos, pero de estímulos pasivos, no de estímulos activos como son la activación de estos elementos. Entonces este arco, que se usa en muchos países de Latinoamérica, este contenedor de Beck, arco vestibular continuo de Holley, erróneamente llamado, pero dejémoslo así, no es un gran contenedor, tiene este pecado, pero se sigue usando y básicamente es el contenedor más barato que podemos encontrar de los contenedores de alambre. De hecho, muchos ortodoncistas se quejan, no, yo no uso esto, uso los plásticos termoformados, que en algunos países tienen el nombre de la marca comercial con que los hacen. En algunos países en Europa se llama el contenedor de... En fin, no vamos a mencionar marcas. Entonces, porque finalmente esto no es un gran retenedor y finalmente muchas culturas siguen creyendo que esto es un retenedor. Esto no se debiera volver a usar. Otros lo amarran con, a propósito del gancho de Adán, le sacan un alambrito muy delgaditico por acá y vienen y lo amarran acá, hacen el asa más adelante o más atrás y lo amarran acá con un ojalito, con un alambre 22 o parecido. Entonces lo amarran por acá, hacen un ojalito para evitar este vaivén, y ahí sí que se pone complicada la cosa, porque ese alambrito pequeñito que pasa por acá, ante los estímulos del labio, que va a hacer esto todo el tiempo,
va a hacer que ese alambrito empiece a abrir el diastema, es decir, termina abriendo más espacios que el mismo arco de Hawley, que lo estamos desechando por ese problema. Entonces, hay quienes usan un alambrito para sostenerlo y para evitarle este problema, pero no entienden que este problema se lo están transfiriendo directamente a un espacio que están creando acá. A veces lo hacen en los bicúspides, que van a terminar siendo espacios de empaquetamiento. Otros, por ejemplo, optan por hacer ese arco vestibular y contornearlo, a tal punto que muchos hoy creemos que este contorneado, a veces mal llamado festoneado es esto es festón, en el acrílico es un festón, estos son festones automáticos que se hacen para hacer las cunas de estos dientes, esto se llama contorneado de contorno. Estos contorneados, no festoneados, muchos hemos llegado ya a creer que estos contorneados son para que el diente no se rote, que es una forma de amarrar el diente para que él no se rote, amarrarlo bien para que él no se rote. No, el diente no se va a rotar con este solo contacto. Recordemos que cada diente está encunado en esta cunita, tiene una cuna. En esa cuna el diente no puede rotarse si tiene este contacto. Si tienen este contacto, los dientes no van a rotarse. Entonces no es necesario el contorneado. Ahora, el contorneado, entendámoslo de una vez, el contorneado es una herramienta para evitar que esto se mueva, pero que tiene un pecado también. El contorneado, por muy bien hecho que esté, hay espacios que deja abandonados y hay espacios donde hace mayor contacto. Donde hace mayor contacto, irónicamente, buscando que este contorneado disque no deje rotar el diente, termina haciendo rotar el diente, porque el contorneado es casi imposible hacerlo perfecto, ¿cierto? El técnico contorneará de esta manera, contorneará por todas partes, pero el contorneado, por bien hecho que esté, termina viendo unos puntos de contacto, y en esos puntos de contacto es donde le transfiere estímulos que van a hacer que los dientes se roten. Entonces, el arco contorneado, que es este, tampoco es el mejor retenedor. En esencia, esto es un pañito de agua tibia, un paliativo, llamémoslo mejor para usar un término más castizo, un paliativo que se le agregó al arco de Beck. El arco de Beck tenía este serio problema de esta movilidad, entonces alguien quiso resolverlo con esto, pero no es exactamente que esto haya resuelto el problema. De hecho, el movimiento sigue dándose y el ortodoncista tiene que ajustar las asas para poder conseguir que se mantenga en boca. Entonces, vamos a seguir hablando. Hoy hablamos entonces del arco de Beck puro, que no tiene ni retención ni amarre, no tiene amarre, perdón, y que tiene el pecado de que se mueve demasiado. Que lo organizamos un poquito con el contorneado, pero que tampoco es gran cosa el contorneado, porque el contorneado termina siendo rotación de dientes, aunque creemos que no, pero en esencia guardemos lo siguiente: el contorneado no nació para que los dientes no se roten. Los dientes están encunados en esta cuna de acrílico y en el contacto antagonista. Tiene un contacto antagonista que no los va a dejar rotar. Los dientes no se van a rotar, los dientes, con que sean tocados en este punto, van a estar retenidos. En esencia, este arco vestibular continuo puede retener tan bien como retiene este, pero ambos tienen ese pecado de esa gran movilidad vertical, que es la que estamos denunciando como un problema. Entonces, hoy dijimos que el arco vestibular de Hawley no era el mejor porque terminaba siendo diastemas en distal de los caninos, que el arco de Beck no era el mejor retenedor porque pues ni tenía retención y tenía mucha movilidad, que meterle un alambre por distal de los caninos, así sea calibre 22 o 20, o por distal de los bicúspides, tampoco es una buena herramienta porque finalmente lo que terminamos es haciendo espacios. Que el contorneado, que podría estar por encima de los dos anteriores, tampoco es la gran herramienta, porque finalmente termina con la misma movilidad y con unos estímulos indebidos que podrían hacer que los dientes se roten. Y mañana continuaremos entonces con este arco de Beck, por donde vamos, para llegar a establecer el verdadero contenedor. Ahora, verdadero no, verdaderos son todos. Eso depende a nuestro nivel académico, nuestra escuela, porque este contenedor
que lo estoy poniendo en el top 10, en el puesto número 10. No es un gran contenedor, sin embargo se vende en algunos países, se vende muy bien. Tenemos que hacer esta situación de cerrar las asas para poderlo sostener, y entonces el paciente termina casi que en un tratamiento ortodóncico de un fulcro que se desarrolla entre esta presión y la salida de las raíces hacia adelante. De hecho, el paciente mismo aprende a cerrar estas asas y a provocarse una cosa que él llama dolor sabroso, porque él, ante esta tensión y tener este acrílico en este punto, lo que hacen las raíces es irse hacia adelante y provocarles el dolor que él llama dolor sabroso. Y finalmente, casi que se va el tratamiento ortodóncico toda la vida en un tratamiento, casi que se va la contención en otro tratamiento ortodóncico. Ahora, recordemos que la contención que se hace con estímulos pasivos finalmente termina siendo un tratamiento que debe llevarse con métodos ideales, no con estos aparatos, no con este aparato, por ejemplo, o creyendo resolver el problema con el contorneado. No, finalmente es llegar a métodos ideales. Esta es la primera reunión, ayer hicimos un preámbulo, que es bueno que lo vean. Esta es la primera reunión donde vamos a desechar o vamos a poner en el puesto número 10 y en el 9 a la placa de Holley, con el arco vestibular de Holley, y al arco vestibular de Beck, a la placa de Beck, llamémosla así, con los distintos arreglos, que ya dije cuáles son. Entonces vamos a dejarlos ahí en el puesto 9 y 10, para que avancemos hacia mejores contenedores. Ahora, mañana haremos otra reunión, y el sábado, a eso de las 2 de la tarde, haremos una verdadera reunión para hablar de cuáles son los contenedores ideales. El sábado vamos a sacar los 3 grandes caballitos de batalla de la contención posortodóncica, donde seguramente estará el contenedor cobalto, el contenedor ABC y seguramente el contenedor Super Alexander. Entonces, por el momento los dejo. Muchísimas gracias. Mañana debemos hacer 2 reuniones porque finalmente estoy un poco atrasado para desarrollar esto que el sábado tenemos que terminar. Por vuestra atención, muchas gracias.